Empezamos con la clase de hoy, que es clínica en las instituciones de salud mental. Tenemos varias clases con este tema y varios autores. Hoy tenemos dos autoras, Rubinstein y Gamsi. A mi entender son bastante sencillos estos textos, no sé si los pudieran leer, así que voy a hacer una puntuación de cada uno y después les quiero leer una viñeta para entender mejor este tema. Así que bueno, arrancamos. Rubinstein lo que va a decir es que la práctica del psicoanálisis en el hospital eh, tiene algunas características que es, por ejemplo, poder acercarle la posibilidad de un tratamiento analítico a aquellas personas que quizás no tienen acceso a una consulta privada. Eso por el lado del paciente. Y por el lado del analista, del profesional, también va a tener algún tipo de rédito en el sentido de que uno se puede terminar de formar allí y también se pueden dar lugar a las investigaciones. Se va a preguntar, o mejor dicho, va a afirmar que el psicoanálisis no va a ser distinto en el hospital que en el consultorio privado. ¿Por qué? Cuestiones del método y de la ética no van a cambiar, ¿sí? Las reglas van a seguir siendo las reglas tanto en un consultorio privado como en un hospital público. Y la ética tampoco, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos cuando vimos entrevistas preliminares, entrevistas previas, que la ética está en juego en tanto tenemos un sujeto enfrente, con lo cual eso tampoco va a cambiar? Entonces la autora va a decir, bueno, ¿qué es lo que va a cambiar? Hay algo que es distinto. Lo que es distinto, ella lo va a marcar en tres puntos importantes, que es los que vamos a desarrollar. Por un lado, lo que ella dice es que en el hospital lo que se da es una coexistencia de discursos, condiciones de tiempo y dinero, y por otro lado, la variabilidad en las demandas. Y vamos a ver cada uno de estos. Les leo un pedacito porque me parece que lo explica bastante bien y si no se entiende lo lo ampliamos. En la parte donde ella habla de las demandas, va a decir, si algo caracteriza las demandas hospitalarias es su enorme variabilidad y el acceso de una población a veces muy alejada de los principios del psicoanálisis. Esto obliga al analista, más que en otras situaciones, a privilegiar el tiempo de entrevistas para clarificar las demandas y decidir el tiempo de intervención posible en cada caso. Al decir de Daniel Silvestre, una tarea de información y orientación de la demanda. Muchas veces será necesario recurrir a otras intervenciones como medicación, internación, interconsulta o incluso la asistencia social, sin que las mismas excluyan necesariamente un espacio específico de las entrevistas. El analista ofrece entonces a quien consulta la posibilidad de hablar de su sufrimiento. Su acto está en juego desde el momento en que da al sujeto la palabra y coloca el saber de su lado. Esta oferta podrá convertirse en entrevistas preliminares y en algunos casos las mismas van a conducir a un trabajo analítico. En estos casos, el pedido de ayuda, a partir de la pregunta que vuelve desde el analista, podrá transformarse en demanda de saber y dar paso a la implicación subjetiva en relación con aquello que al sujeto lo aqueja. En otros quizás solo tendrá lugar algún tipo de alivio. Por otra parte, es frecuente en los hospitales tener que recurrir a intervenciones que, si bien podrían considerarse no específicamente analíticas, pueden constituir un paso necesario para facilitar la instalación de la transferencia. Recuerdo el caso relatado por una colega que trabajaba en un equipo de urgencias que se encontró en la sala de espera con un paciente dormido, desalineado. Me perdí. Al pasar al consultorio, casi sin poder hablar, el paciente relató que se había ido de su casa, que no tenía dónde dormir y que hacía varios días que no comía. La analista que recibió la consulta pensó que en ese momento este hombre no estaba en condiciones de comenzar a hablar. Le dijo que él no podía continuar así, lo orientó con una nota para que tratara de encontrar un lugar donde dormir y comer, dándole una cita para 2 días después.
El día de la cita, el paciente concurre casi irreconocible diciendo que al irse de ahí el día anterior se había dado cuenta que no podía seguir de esa manera, que había ido a Cáritas y que allí estaba viviendo en ese momento, pero que quería hablar de lo que le estaba pasando. Se entiende cómo la autora plantea que la demanda es bastante distinta a lo que puede darse en un consultorio privado, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con estos pacientes, primero que quizás no vienen directamente a demandar un trabajo analítico, sino que muchas veces caen en las guardias de los hospitales y no son llamados a nosotros por los mismos médicos que lo atienden, o en este caso, la analista que se encontró con este paciente en el pasillo, tirado, sucio, sin comer, ¿sí? Y dio como esa intervención antes de comenzar algún tipo de charla siquiera o una entrevista preliminar. Primero lo mandó a que se bañe, a que duerma, a que coma, ¿sí? Y recién ahí puede empezar a hablar. En otros casos será necesario hacer una interconsulta si consideramos que ese paciente necesita medicación. Este punto se choca con lo que dice que hay una coexistencia de discursos en el hospital. ¿Por qué? Porque está el discurso médico y está el discurso psicoanalítico, que no siempre coinciden, es más, casi nunca coinciden. Sin embargo, tenemos que estar atentos, saber que está esa coexistencia de discursos y que tanto el médico necesita al psicólogo como el psicólogo necesita al médico. Lo que plantea la autora es que muchas veces el médico llama en su límite al psicólogo y el psicólogo también llama en su límite al médico, ¿sí? Cuando no podemos trabajar con un paciente porque lo vemos muy desbordado, porque consideramos que necesita sí o sí una medicación, de momento o quizás más prolongado en el tiempo, pero cuando consideramos que necesita una medicación, bueno, hacemos una interconsulta con un médico, ¿sí? Y el médico hace lo mismo con nosotros, cuando ve que quizás la medicación no está funcionando, que hay algo ahí que llama su atención y que no tiene que ver quizás con su sapiencia, o sea, que no tiene que ver con lo médico, con lo orgánico, nos va a llamar ahí. Por eso la autora dice que el médico llama en su límite al psicólogo y que el psicólogo también llama en su límite al médico. Esto lo engancho con lo que dice Gamsi, que puntualmente habla de la interconsulta. Es cortito el texto y más que nada lo que propone esta autora es que tenemos que estar atentos porque muchas veces somos llamados a la interconsulta por los médicos como los salvadores o como los especialistas, más que como analistas. Allí donde algo no funciona, allí donde el médico no sabe qué hacer o no sabe bien de qué se trata, nos llama a nosotros. Entonces lo que la autora va a decir es, ok, pero estemos atentos de que nosotros primero, que nuestra tarea no es puramente asistencial. No podemos resolver todo. Tenemos que tener en cuenta, dice la autora, quién deriva, quién hace la interconsulta, de qué se trata y para quién es. La autora va a decir que muchas veces el médico mediatiza una demanda que no necesariamente es del propio paciente, a veces es de los familiares, y que tenemos que estar atentos que nosotros no somos los salvadores del mundo, no podemos resolver cualquier cosa que nos pida un médico solo porque nos lo pide un médico. La autora también plantea que muchas veces los pacientes ya van con una transferencia hecha a esa institución o al médico. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos hospitales que son de renombre, que uno sabe que son muy buenos, que los profesionales de ahí son los mejores. Algunos hospitales especializados, qué sé yo, el hospital de niños uno sabe que es el mejor para los niños, el hospital, las clínicas, qué sé yo, el Santa Lucía para la vista, el Muñoz para todo lo que es infectología. Entonces el paciente dice que ya va con una transferencia hecha en el sentido de que va ahí porque sabe que es el mejor y sabe que ahí lo van a tratar, lo van a cuidar y lo van a curar. Y la autora no desarrolla mucho, el que más lo va a desarrollar es Galende, cuando veamos lo que es transferencia institucional, en 2 clases más lo vamos a ver, o en la que viene, no me acuerdo, que hay que estar atentos de que esta transferencia existe,
que a veces puede jugar a favor, porque esa confianza que deposita el paciente en esa institución puede jugar a favor, pero también puede jugar en contra. Entonces hay que tenerla en cuenta. Pero lo principal que va a decir Gamsi es esto, va a hablar de la interconsulta y va a decir que si bien los psicólogos somos llamados cuando algo no funciona, cuando el médico no sabe cómo resolver algo, que a veces hasta tiene que ver con dar noticias que los médicos no pueden dar, ¿sí? Una mala noticia, o terminar un diagnóstico, hacer un diagnóstico diferencial, que estemos atentos a que no podemos salvar a todos, ni podemos hacer un trabajo puramente asistencial. Por eso la autora plantea que es muy importante en las instituciones de salud mental el trabajo en equipo, las interconsultas, las reuniones de grupo, las supervisiones, que esto va a hacer que todos trabajen mejor. Y volviendo a Rubinstein, el punto que nos queda por ver es la cuestión de tiempo y dinero. ¿Qué va a decir la autora? La autora va a decir que, por lo general, tenemos un tiempo acotado para trabajar con los pacientes y que esto muchas veces puede perjudicar el trabajo analítico. Ustedes saben que lo dice Freud y lo dicen todos los que vinieron después de Freud, el tratamiento analítico no tiene un tiempo específico, no podemos ponerle, bueno, de acá a 2 meses el paciente va a estar mejor. No lo sabemos, quizás sí, quizás no. Pero en las instituciones de salud mental muchas veces contamos con un tiempo acotado, que a veces nos dificulta el trabajo. Hay veces hay que estar peleando porque nos den un poco más de tiempo, es decir, extender un poco más las entrevistas. Muchos hospitales lo aceptan esto, otros no. Pero, dice la autora, quizás también nos sirva como herramienta para, a ver, tenemos este tiempo, bueno, aprovechémoslo y usémoslo, más que nada para el paciente, ¿sí? El paciente sabe que tiene un tiempo acotado, bueno, pongámonos a trabajar. Y respecto del dinero, lo que dice la autora también es muy interesante, porque dice que durante mucho tiempo se creyó que no podía haber psicoanálisis si el paciente no pagaba, que no se creía que el psicoanálisis pudiera, no existía el psicoanálisis gratis. Lo cual, dice la autora, esto no es así para nada. De hecho, hasta Freud proponía que podía ser posible el psicoanálisis para aquellas personas que no podían tener acceso a la consulta privada, y que en todo caso, con lo que el paciente debe pagar es con su sesión de goce. ¿Qué quiere decir esto? Estar dispuesto a implicarse en aquello que le pasa. Ustedes saben que el goce está relacionado con aquella satisfacción pulsional que está adherida al síntoma. Es decir, el paciente se siente mal, está inhibido, está angustiado, pero sin embargo hay una parte que se satisface en ese síntoma y en esa angustia. Eso sería el goce. Por eso la autora dice que si hay algo con lo que el paciente debe pagar es con la sesión de goce, no con el pago en dinero en efectivo. Además es una falacia creer que el paciente o la persona que se acerca a un hospital no paga. Primero que muchas veces, lamentablemente, el hospital es para aquella persona que no tiene acceso a algo privado, con lo cual no es una primera elección, ¿sí? Muchas veces hay gente que viene desde lejos, muchas veces para conseguir ese turno tienen que hacer largas colas a las 4 de la mañana, con lo cual muchas veces tienen que pagar un copago o algún bono voluntario, con lo cual tampoco es gratis. Y en definitiva, vamos, a hablar de lo que a uno le pasa, estar dispuesto a implicarse en aquello y tratar de modificar algo, tampoco es gratuito. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiere decir la autora con esto de sesión de goce? ¿Sí? Bien. Bueno, creo que no me olvidé nada de lo que dicen estas autoras. Por último tenemos la ley,
que es una ley que se modificó en el año 2010. Nadie les va a preguntar, no se tienen que saber, por supuesto, la ley de memoria, nadie les va a preguntar los artículos de la ley, pero sí es importante que tengan en cuenta, péguenle una leída para saber de qué se trata. Si hay un par de puntos que cambiaron de la ley anterior, que son muy importantes, y esperen porque yo me los anoté para no olvidármelos. Una de ellas es la interdisciplina, es decir, la creación de equipos de guardia, que antes no había. Otra cosa importante es que se incorpora a las adicciones al campo de la salud mental. Antes las adicciones estaban aparte, ¿sí? No eran consideradas como una problemática de salud mental. Otro cambio importante es que propone la internación como último recurso, cuando ya se agotaron todos los demás, cuando no se puede hacer un tratamiento ambulatorio, cuando hay un peligro inminente para la persona o para terceros. En ese caso se interna, pero siempre es la última opción. También lo que cambia es que estas internaciones tienen que ser dentro de los hospitales generales. Tiene que haber una sala especial dentro de los hospitales generales. ¿Para qué? Esto lo que busca es acotar o terminar con la creación de hospitales específicamente psiquiátricos. Ustedes saben que muy al principio de la psiquiatría, todos los locos adentro encerrados, ¿sí? Bueno, lo que se busca es terminar con esto. Y otra cosa importante que cambió esta ley es que los psicólogos también pueden ejercer cargos jerárquicos. Antes no se podía, antes era solo para los médicos. Ahora cualquier profesional con título de salud mental puede ejercer un cargo jerárquico. Y también lo que dice es que la internación involuntaria, es decir, cuando el paciente se niega a la internación, debe hacerse con la firma de 2 profesionales, uno de los cuales debe ser psicólogo. Estos son los cambios más importantes de la ley que se derogó en el 2010. Bueno, y yo les tengo una viñeta para compartirles de la temática de hoy, pero antes quiero saber si tienen alguna duda o algún comentario de los textos. Yo, profe, una pregunta. Sí, ¿Puede repetir dale. los 3 puntos? Era la coexistencia Los de los de Rubinstein, discursos, sí, el tiempo sí, y el dinero, y la y variabilidad en el... las demandas. Perfecto. ¿Alguien más? Una consulta. Gansi, ¿a qué se refiere con que el trabajo no tiene que ser puramente asistencial? Claro, que nosotros, mira, ahora el ejemplo, la viñeta lo va a clarificar mejor. Muchas veces el médico o quien lo atiende en la institución de salud mental quizás ve una problemática en la familia, maltrato, abuso o simplemente pobreza extrema, y ahí es llamado al psicólogo a resolver todo eso. Y nosotros no somos trabajadores sociales, por eso ella hace hincapié en trabajar en la interconsulta y en el trabajo en equipo, ¿sí? No podemos resolver la cuestión habitacional del paciente. Si no tiene dónde vivir, ¿nosotros qué podemos hacer? Eso es lo que plantea la autora, que muchas veces somos llamados a cualquier cosa que el médico no pueda resolver, es llamado el psicólogo. Entonces, no, no es así. A eso se refiere con que no es puramente asistencial. Bien, ¿alguien más? Bueno, voy a tratar de compartir pantalla, que no me acuerdo cómo era, así que les pido paciencia. ¿Dónde está?
Profe, ahí ya estás Sí, compartiendo, pero no el ahí, archivo. ahí, Ahí está. Ahora ¿sí? sí. Perfecto. Bueno, yo les leo. El equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra y trabajador social del día domingo es convocado a la guardia por el médico clínico en horas de la tarde. Allí nos explica que hay una señora a punto de morir que está con sus 4 hijas, 2 de ellas menores y que necesitan que estemos presentes para brindar contención al momento de darles la noticia. Por otro lado, son del Gran Buenos Aires y al preguntarles por otros referentes expresan que no tienen otra red familiar. Vamos al encuentro de las chicas que tenían 9, 12, 25 y 27 años. Conversamos con ellas y no están al tanto de la gravedad de la situación de la madre, quien padece una enfermedad oncológica en etapa terminal. Habían venido a pasear a la capital y su madre se descompuso y la trajeron a la guardia, pero desconocían que estaba enferma. Como primera intervención, le pedimos al médico que explique la situación a las 2 hijas mayores y permanecemos con ellas durante este momento la psiquiatra y la psicóloga. Mientras tanto, la trabajadora social se queda con las nenas en otro box acompañando y conteniendo. Muchas veces nuestra tarea tiene que ver con este puente entre el saber médico y la familia, ya que en ocasiones los médicos se angustian al tener que dar cierta información y más aún cuando hay niños de por medio. En otras es la familia la que tiene dificultad para poder escuchar y tomar conocimiento real de la situación, y es necesario ayudar a procesar y asimilar algo de la información que muchas veces resulta intolerable. Luego que el médico informa que la situación es irreversible y solo es cuestión de tiempo, la hija de 25 comienza a llorar y expresar dolor y angustia. La mayor permanece casi inmutable y le dice a la otra que no llore, que tiene que ser fuerte por las hermanas chiquitas. Allí intervenimos dando lugar al dolor y al llanto de esa hermana y explicándole a la otra que cada uno reacciona de manera diferente ante estas situaciones y que le permita que su hermana se descargue, que en ese momento las nenas están contenidas y que si ella necesita decir, expresar o hacer algo, también está habilitada a hacerlo, que llegado el momento las ayudaríamos a transmitírselo a las hermanitas y organizar las cosas en las próximas horas. No obstante, la hermana mayor permanece dura y le exige a la otra casi de manera violenta que pare de llorar y sea fuerte. La hermana como puede le contesta y comienzan a pelearse en voz cada vez más alta. En ese momento viene la trabajadora social a decir que las nenas preguntan por sus hermanas porque las escuchan gritar desde el otro box. Las hacemos pasar y la hermana mayor acordó con nosotras ponerlas al tanto de que la mamá está muy grave y los médicos no van a poder curarla. Así lo hace y las nenas comienzan a llorar, la otra hermana continúa llorando y la mayor empieza otra vez a gritarle. En ese momento el equipo decide dividirse y la psicóloga se lleva a las nenas afuera. Cabe mencionar que la guardia del hospital no es un lugar para 2 criaturas, la mamá estaba en el shock room y cada vez que salíamos la veían agonizar desde lejos. Es entonces que la psicóloga las lleva afuera del hospital y cruzan a la heladería de enfrente donde permanecen un buen rato. Allí se trata de contenerlas y acompañarlas en este momento tan difícil. De ratos se conversa, se distraen, en otros se comparte el silencio y se da lugar al llanto. Cuando están un poco mejor, se trata de indagar por otros familiares y lugares posibles para pasar la noche. La de 11 refiere sobre un tío que residía en una localidad cercana de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, en la guardia, las otras 2 hermanas continúan llorando y peleando a pesar de los intentos de los profesionales de calmarlas. En un momento, la que lloraba sale corriendo a la calle y la hermana y las 2 profesionales salen atrás. Se arma una escena de tironeos en la puerta del hospital. Allí intervienen la psiquiatra y la trabajadora social nuevamente y consiguen calmarlas y volver a entrar. Una vez adentro dejan de pelear, se tranquilizan y entonces volvemos con las otras 2 nenas. Les ofrecemos acompañarlas para que vean a la madre y estén un breve momento con ella. Aceptan las 4 y vamos con ellas al shock room y permanecemos allí unos minutos. Al poco tiempo los médicos informan del fallecimiento.
Lloran, se abrazan y esta vez pueden hacerlo juntas y sin recriminaciones. Luego de un rato les proponemos si quieren ir a despedirse de la madre y las acompañamos. La única que decide no hacerlo es la de 11 años. Volvemos al box con 2 de ellas, pero la mayor permanece al lado de la madre. Comienza a llorar y gritar desesperadamente tirada sobre el cuerpo. Esta situación se prolonga varios minutos. Nos acercamos la psiquiatra y la psicóloga. Tratamos de calmarla y le pedimos que nos acompañe al box, pero no nos escucha. Continúa llorando y gritando, enuncia una y otra vez: mamita, ¿por qué me dejaste? Comienzan a acercarse enfermeros, médicos, familiares de otros pacientes que estaban en la guardia y nos dicen que tenemos que sacarla de allí. Luego de reiterados intentos de explicarle que tenemos que dejar el lugar, finalmente la psiquiatra la contiene físicamente, la saca del lugar contra su voluntad. Una vez en el box, continúa llorando y reiterando la pregunta sin respuesta de por qué la madre la dejó. Permanecemos con ellas mientras la trabajadora social se queda con sus hermanas y comienza a rastrear el paradero del tío. Trata de obtener algún dato de lo que las chicas le pueden aportar y comienza a buscar en la guía, llama a la comisaría de la zona y es así que con el correr de las horas logra ubicar al tío y este se compromete a venirlas a buscar, aunque aclara que tardará un rato ya que vive lejos. Con la hija mayor intervenimos de distintas maneras, preguntando sobre ella, sobre su vida, tratando de que encuentre algún alivio. Le proponemos llamar a su pareja, viene la hermana a hablar con ella, pero nada la tranquiliza y cada vez se pone peor y grita más fuerte. Se decide en ese momento medicarla, pero ella se niega a tomar la pastilla indicada por la psiquiatra. Debido al desborde, se piensa en el equipo en la posibilidad de inyectarle la medicación contra su voluntad, pero se desiste de esta idea. Se continúa tratando de convencerla de que la tome hasta que finalmente lo hace. Pasado un rato comienza a calmarse, es allí que gracias al efecto de la medicación que da lugar en ese tiempo, se abre otro espacio posible y la paciente puede comenzar a hablar de su madre y de la relación entre ambas. Siempre había sentido que no había tenido suficiente tiempo a solas con ellas, ya que al nacer sus hermanas tuvo que compartirla y ayudarla en la crianza de las más chicas, ya que el padre siempre estuvo poco en casa. Esta situación le dolía, pero también la enojaba mucho porque siente que tuvo que resignar muchas cosas propias. Es así que el sujeto puede decir algo de sí en relación a otros y va armando una trama de su propia vida. Sabemos además de las dificultades de elaboración de los duelos, cuanto mayor es la ambivalencia con el objeto perdido. Cuando algo de esto pudo ponerse a trabajar, se da lugar a la palabra y puede expresar su tristeza, bronca y dolor ante la pérdida. Pero ahora un dolor reconocible y nombrable que además abre la certidumbre y miedos de qué sucederá ahora con sus hermanitas y cómo se arreglarán de aquí en más. Se trabaja con ella sobre la posibilidad de buscar un espacio terapéutico una vez que se instalen para ayudarla a transitar ese momento difícil y seguir pensando algunas cosas que la ayudan. Se resolvió que al día siguiente, lunes, vendrían a terminar los trámites correspondientes sobre los que se había asesorado previamente. El tío viene a buscarlas y se van todas con él. Es así que llega el momento de concluir la intervención del equipo sin garantías y con muchas incertidumbres sobre el devenir de esta familia y de la hermana mayor especialmente. Sin embargo, nos quedamos con la sensación compartida de haber operado lo mejor posible en las circunstancias dadas y apostando a haber ayudado a instalar cierta marca que colabore el proceso de duelo. Luego, el equipo conversó sobre la situación en la que se intervino a fin de desplegar estrategias de cuidado del grupo de trabajo, habilitado a través de la reflexión, la expresión de emociones de cada una y el impacto en lo subjetivo de todo lo vivido con estas hermanas. Bueno, y ahora como vuelvo a la pantalla normal. Profe, arriba tienen que decir dejar de compartir pantalla. Ahí está. Ahí. Bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se terminó de entender el tema, Carla, vos que me habías preguntado? ¿Viste lo que era esto de que no es puramente asistencial, es un trabajo en equipo? ¿Sí? Sí, con el ejemplo quedamos claro. Bien, de nada.
¿Alguien quiere comentar algo? Profe, Sí. si algo que se nota en la viñeta es la diferencia entre el consultorio, que es como un lugar específico donde se trata al paciente, y en esta viñeta hay como muchos lugares donde se trata, ¿no? La heladería, el box de las nenas, el box donde están las cuatro, la sala de internación. Entonces, como que ahí hay una gran diferencia, ¿no? Con el consultorio donde está el paciente, o bueno, o solo o acompañado si va con alguien, ¿no? Pero como esa diferencia específica del lugar donde se trata al sujeto, ¿no? De donde se le da la palabra. Totalmente. Y la demanda, ¿no? Porque en este caso no era una demanda de tratamiento analítico, nada que ver, o sea, llevaron a la mamá porque se descompuso, terminó falleciendo y bueno, pasó esto, hubo que hacer un trabajo de contención quizás con las nenas. Bien, ¿alguien más? Bueno, ¿quedó claro los textos por lo menos del día de hoy? Bueno, la clase que viene seguimos con este tema, pero creo que vemos Galén de lo que diga el programa, que no lo tengo acá ahora, a ver. Sí, tenemos Galende, que vamos a ver el mismo texto que vimos para las primeras clases, pero vamos a ver de la mitad en adelante cuando habla de transferencia institucional, ¿sí? Y del trabajo en las instituciones de salud mental. Después vamos a ver Ulloa y después vamos a ver una fichita de Superman, que es cortita. Bueno, muy bien, si nadie tiene más para preguntar o para decir, dejamos acá, ¿está bien? La semana que viene capaz que empezamos unos minutitos tarde porque tengo que subir las preguntas al campus para los que tienen que rendir recuperatorio. Y los que rinden recuperatorio no se preocupen que después queda la clase grabada para que la vean. Bueno, que descansen, buena semana. Chao chicos. No, profe, gracias. De nada. Gracias igualmente.